Yo lo tengo. Muy ¿Sí bien. empieza a leer? Carlitos. Sí, está bien. ¿Lo busco o lo tienes ahí? No, o quién me dijo que ya lo tenía. Yo lo tengo. Por favor. Mario, El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí: habla en esos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra, yo les doy vida. Yo les doy la tierra, observaré un sábado en honor del Señor. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimo año la tierra vendrá un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor. No sembrarás su campo, ni podarás su viña. No cegarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha. Cogerás las uvas de tu viña que haya quedado sin podar. Será un año de descanso para la tierra. Sin embargo, podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo. Y también el ganado y los animales que estén en la tierra podrán comer todos sus productos. Deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces hará resonar este toque de trompeta. El día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, ustedes harán sonar las trompetas en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una nación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este 50º año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni cegarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar. Muy bien. Muchas gracias. Perdón, ¿de qué Biblia es? Perdón. ¿De dónde leyó? Estoy sacando de una versión que está en la página directamente del Vaticano. Lo que pasa es que sí, bueno, es diferente. Bueno, incomprensible. Sí, cambia un poco la traducción. Sí. Aquí deja busco versiones. De hecho, no está tan mala. Yo encontré en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, prácticamente lo que es Levítico 25 del 1 al 11, el mensaje es el mismo. Nos habla precisamente del proceso. Bueno, sí hago la aclaración, no es tan fácil. Recuerden que siempre el Levítico nos lo saltamos, entonces no es tan sencillo leer Levítico y entenderle a la primera. Pero en esencia es lo mismo. Lo que decía hace un ratito, se cuentan los 49 años y el año 50 es considerado como año de jubileo, que es considerado un año sabático. Los católicos sí hacen jubileo, ¿cierto? Me acuerdo que sí, creo que fue Karol Wojtyla quien declaró jubileo en el 97, si no me equivoco. De hecho, nosotros declaramos jubileo. ¿Tenemos algún año de jubilación? Tuvimos de celebración. Año de jubileo en el 2020. Nosotros los santos de los últimos 10. ¿En serio? Ajá, que fue precisamente la exclamación de Osana en la conferencia de abril. Y nos dijo, ese es el año de jubileo de 50 años y así. Mira, te mentiría si te dijera exactamente en qué momento lo oí, pero sí recuerdo que el presidente Nelson dijo que tendríamos nuestro jubileo conmemorando el aniversario de la primera visión. Pero ¿cuenta los 50 años? No. Es decir, cada 50 años se hace. El concepto que se maneja de jubileo en el cristianismo es totalmente distinto al jubileo de la Torá. Ok. Nosotros celebramos jubileo como año de fiesta. Pero efectivamente el año de jubileo, como lo menciona la Torá,
es el año 50. Y este año 50 se considera como año sabático, en el cual toda la tierra debe descansar. No hay trabajo ese año. ¿En qué año se cumple el año 50 según los judíos? Se cumplió en el 2018. De Ya hecho, pasó. muchos pensaban que el Mesías llegaría en el 2019 o 2018. Ajá. Ok. Eh, Obviamente, pues ahorita estamos a espera de que en el próximo jubileo tal vez sea la segunda venida de Cristo. No, pues sí. Bueno, es solamente Ay, usando hermano, las, es que las Si, matemáticas de judía. si así no ya las no llegamos, llevamos. ¿verdad? Ya no llegué. No seas mala onda, Juan. No, la preocupación no es que lleguemos o no, la preocupación es los juicios que tienen que venir antes. Entonces, me preocupa morir viendo No, sí, lo solamente que los pasa es que, juicios. no, sí, Juan Carlos, lo que pasa es que uno conserva la ilusión. Sí, por lo menos. Sí, bueno, este año, como decíamos, comienza en el día séptimo, perdón, en el día 10 del mes séptimo, o sea, en el día de Yom Kippur, y a partir de ese año se tenía que dar libertad a los esclavos. No, recordemos que en el pueblo de Israel no existe la esclavitud, eh, simplemente son siervos durante cierto tiempo, y si por pura casualidad alguien compra un siervo y el año siguiente es jubileo, pues qué lástima porque va a tener que dejarlo en absoluta libertad. Ya si el siervo dice, no, yo amo a mi patrón y quiero quedarme en su casa, entonces se le hacía una perforación en la oreja y eso significaba que él se había quedado por su propia voluntad para el resto de su vida. Uy, tenemos muchos esclavos así. Eh, pues tal vez. No, la diferencia es que el esclavo en la ley de Moisés se quedaba con su patrón por amor. Lo hacía porque amaba a su patrón y obviamente su patrón le correspondía. ¿Cómo le correspondía? Velando por su salud, velando por su familia, eh, cosa que muchos patrones no saben hacer en estos años, ¿no? Así como tampoco hay trabajadores que saben lo que es la lealtad hacia una empresa, hacia un patrón. Entonces, yo dudo que seamos dignos de estar en un año de jubileo y dudo mucho que tampoco seamos dignos de estar en un Yom Kippur en este año. Bueno, perdón, en esta generación. Eh, Tanto como trabajadores como empleadores, incurrimos mucho en ese gravísimo error. Pero no solamente eso, sino que también es un año en el que se tenía que consentir a los animales. Dice ahí que todos los animales debían de comer todo lo que quisieran, sin necesidad de que estuvieran subyugados, encerrados, acorralados, o como le queramos llamar. Entonces, era un año de libertad, era un año de paz, era un año de estar sin preocupaciones, eh, sabiendo que uno dependía totalmente de Dios. Eh, pero ¿qué creen? Que desgraciadamente el pueblo de Israel jamás, desde que llegó a la tierra de Israel, jamás celebró el año de jubileo. Es lo que te iba a preguntar, que imaginemos cuán felices eran, ¿no? Cada 50 años y saber si realmente lo llevaban a cabo. Pero ahora pensar que jamás lo llevaban a cabo, tal vez por errores humanos, no sé si por negligencia, pero si algunos de ellos se esforzaban por hacerlo, imagino que sí habrían tenido algún grado de gozo, ¿no? De gozo y jubileo. Pues sí, había una festividad, pero es tan grande la avaricia del ser humano que nunca pudieron celebrar un jubileo y como castigo vino la dispersión del pueblo de Israel de las tribus del norte. La misma cantidad de años que no celebraron jubileo eran la misma
maldición que recibirían en su dispersión, a menos que se arrepintieran. Pero si no se volvían a Dios, entonces se multiplicaría por 7 y hasta 70 veces 7. Por esa razón es que hasta el día de hoy las tribus pues siguen dispersas y apenas van a ser recogidas porque apenas están aprendiendo sobre el año de jubileo. Pero entonces es una consecuencia de su transgresión, no es un plan de Dios para ellos. Es decir, ya estaba es planeada solamente la transgresión. Ajá. O sea, la Obviamente transgresión es que, parte del plan. ándale, exacto. Obviamente que Dios conoce muy bien el corazón de los hijos de los hombres y conoce qué método va a ocupar para llamarlos a Ajá, cintura, ¿no? Así es. Muy Y bien. esto es muy importante porque, si recuerdan, el día de Yom Kippur también es conocido como el día de ayuno, así se le llama también. Es un día de afligir el alma y eso significa hacer ayuno, pero no solamente afligir el alma en el sentido de ayunar, sino también de buscar la reconciliación con Dios. Entonces, ahí es donde entra Isaías 58. ¿Quieren que lo leamos o nada más se lo platico? No, pues hay que leerlo, digo. Le damos todo el capítulo. Sí. Ok, vamos a Isaías 58, porque este es el capítulo que nos habla sobre el ayuno. Muchas veces nosotros lo hemos usado, pero solamente leemos una parte, y se nos olvida que este ayuno al que se refiere Isaías 58 es un ayuno de Yom Kippur. Es el ayuno de los ayunos. Entonces, si alguien quiere hacer un ayuno de Yom Kippur, puede hacerlo, pero nada más note la calidad de ayuno que se está pidiendo. Isaías 58, a partir del versículo 1 y hasta el 8, por favor. Yo lo tengo. Adelante, Dice, clama a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Pues me buscan cada día y quieren saber mis caminos como nación que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño de iniquidad. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí, un día en el que el hombre aflija su alma y en que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se manifestará pronto, e irá tu rectitud delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. Muy Y bien. Jehová te guiará, ¿siempre está ahí? Sí, hasta ahí está bien. Ok, Muchas gracias, Gaby. sí. Perdón, hermana, Rosalinda, es Isaías 58. Es cierto. Prácticamente todo el capítulo es buenísimo. Sí, gracias. Ok, bueno, yo espero que ustedes lo hayan podido leer también en sus propias Biblias. Yo quisiera preguntarles, la escritura nos está hablando del ayuno, de la calidad de ayuno que debe haber.
Pero mi pregunta es, ¿realmente está hablando de ayuno o está hablando de amor? Pues yo pienso que está hablando de amor, el amor que debemos de tener por el prójimo. Ujú. Ya cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no nada más podemos decir, bueno, lo que no quieras que otro te haga, pues no se lo hagas a ellos, tú no. Eso va mucho más allá, porque ¿de qué sirve que ayunes? O sea, como en forma chusca, si tú quieres, si no puedes comer carne, pero estás comiendo cristiano. Exacto. Entonces, como que es contradictorio, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es que voy a ayunar y ese día de ayuno me voy a privar de comer algo que a mí me agrade porque estoy ayunando, pero sigo duro y duro y duro molestando al que tengo al lado? Eso nunca pasa, hermano. Nunca, nunca. Porque No sé no, dónde lo ha visto. quizá, ¿verdad? Con nosotros no, pero en No otros... sé dónde lo ha visto, hermano. Aquí no. Pero no solamente eso, sino que a veces escondemos el rostro del que nos necesita. Pero fíjate también cómo dice que alojarás al ay, ¿cómo lo describe? Me recuerdan la palabra que ocupa al que dice alojarás al. ¿Alguien tiene la escritura? No, dice, alojarás en tu casa. Ah, sí, gracias. Alojarás en tu casa. ¿A quién, hermana? Perdón. A los pobres errantes. Ajá. Es decir, no solamente se trata de no comer, sino que se está yendo a más allá, ¿no? Que alojar en tu casa a alguien que no conoces. Y es alojarlo y darle de comer, ¿no? Vestir al desnudo, sí. Y sobre todo dice, y si extiendes tu alma al hambriento y sacías el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. No, pues entonces no hemos hecho ni la 10ª parte de esos ayunos. Es que en realidad aquí está plasmando en el Antiguo Testamento lo que Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento. Lo que le hagáis a otros, me lo haces a mí, porque estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo y no me tendiste la mano, tuve hambre y no me diste de comer. Ay, Señor, pero sí, ¿cuándo? Sí, ¿cuándo? Esa es la similitud de lo que Isaías está anticipando a lo que debemos de hacer, cómo vivir. Y Jesús vino no a abrogar la ley, sino a afirmarla y a mejorarla, ¿no? Por usar el término. Pero lo que dice aquí en Isaías 58 viene siendo lo que Jesús dijo cuando habló. Si se lo hacéis a otros, es como si me lo hicieras a mí. Así es. Vino a restaurar a restaurar la ley. Ajá. Ahora también en el pie de página de ahí de Isaías, de la Biblia, dice que ayunáis sin una motivación espiritual, lo que solo causa desasosiego e irritabilidad. O sea que el ayuno debe de tener una motivación espiritual y la motivación es el servir a los demás. Con amor, ¿verdad? Pues es mirar al prójimo. Uh-huh. Nos dice Vania, y precisamente agregando al que comenta usted, hermana, dice, yo creo que puede ser literal, así como no. Quiero decir, podemos hacer un pequeño servicio de acuerdo con nuestras posibilidades y el Señor no lo rechaza. Si podemos hacerlo tal como dice, pues también es válido. Pero si hacemos algo pequeño, también cuenta, siempre y cuando tengamos la intención de amar a otros. Entonces sí, o sea, claro, el sacrificio es en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero Sí, ciertamente... yo creo que señala precisamente de que debe de existir esa motivación, no solamente decir, bueno, pues no como y ya, o sea, no, debe de existir un motivo por el cual es tu ayuno y ese ayuno tiene un sentido, y si es el espiritual y el amor al prójimo con algún acto que te haga que te desprendas realmente de algo, pues vale más. Así es. Y eso es lo que significa la frase niéguese a sí mismo y síganme. Así es.
Sí, Además de que no imagino que solamente sea un solo día, ¿no? O sea, este día ayuno y ya. Si en este día encuentro a alguien para ayudarlo, ayudo. Si no, ya se pasó el día. No. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar en ese constante pensamiento de poder ayudar al otro. No solamente en el año de jubileo, no solamente en el día de ayuno, sino que Así es. tiene que ser parte de nosotros como un don. Muy bien, Carlitos. Y esto tiene que ver con lo que comienza la escritura. Eh, dice en el versículo 2. Bueno, en esta versión dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, eso lo hacemos diario, pero no diario hacemos justicia. No diario ayudamos y damos servicio. Entonces dice, pues ¿con qué cara me vas a buscar mis rostros si realmente no lo estás buscando? Entonces, sí, digo, no quiero que suene esto como un sermón. La idea es simplemente que sea una reflexión, que nosotros pensemos eh, de qué calidad son nuestros ayunos y si realmente nuestros ayunos son dignos de Yom Kippur. Pero, a Sabemos ver, que Yom Kippur ya no es un día específico. No hay templo, no hay vaca roja, no hay ninguno de los requisitos para celebrar Yom Kippur. Así que entonces podemos hacer Yom Kippur todo el año. Sí, Carlos. exacto. Sí, a veces pecamos de burocráticos, ¿no? Y decimos, tenemos que ayunar el primer día del mes. Y es así como la institucionalidad. Sí se nos recuerda que tenemos que hacerlo en cualquier otro día, es oportuno, aunque no sea primer domingo del mes. Pero parecería que nos vamos más por lo institucional y el obispo está detrás de las ofrendas y la estaca está detrás de las ofrendas y todos están detrás de los diezmos y las ofrendas, pero se les pierde de vista esta parte espiritual. Ujú. Yo, yo pienso que es más importante esta parte espiritual que el dinero que se otorga. No digo que no es necesario, sí es necesario, porque cuando pedimos ayuda para alguna cuestión, alguna persona, pues de ahí saldrá, Ujú. que puede ser, ¿no? Sí, es que Pero de hecho, pareciera que los obispos se pierden más en el dinero, en el registro, en el dinero y te faltan cuentas, que en lo espiritual, porque nunca ha habido un ajuste de ofrendas espirituales, ¿no? A ver, hermano, ¿cuántas veces ha hecho servicio? ¿Cómo ha sido la calidad de su ayuno, su espiritualidad? No hay un ajuste de espiritualidad, hay un Yo, ajuste monetario, yo el cash. pienso, si me permites, Carlitos, yo pienso que ese ajuste lo tienes que hacer con el Señor tú directamente en lo íntimo, porque yo he considerado que le damos el diezmo de lo que ganamos monetariamente, pero el diezmo de mi tiempo al Señor, ¿cuándo se lo doy? Ajá, sí, hermano. Es Estoy de acuerdo con usted en su posible. pensamiento, ¿no? Yo lo que digo es de que a veces nos perdemos en esto, justamente en esto que omitimos. Nos perdemos en la institucionalidad de hay un sobre amarillo, hay un ok. registro, pero no hay Bueno, un creo que nos registro. estamos desviando un poquito del tema. Sí, amén. Gaby, adelante. Yo solamente quería comentar que de nosotros depende, como miembros de la iglesia, el que nuestra ofrenda hacia Dios siempre sea grata ante sus ojos, porque ya sabemos que al final del día Él va a mirar el corazón con la intención que hagamos las cosas. Entonces, no es que nuestro obispo tenga que andar atrás de nosotros a ver si ayunamos, no es que nuestra presidenta de Socorro tenga que ver si hacemos o no administración, sino de lo que nosotros queremos ofrendar al Señor, porque al final, tú lo mencionaste, estamos trabajando para poder llegar a ser como Él es, porque la salvación ya está ganada. Brevemente les comento, tuvimos COVID, mi esposo y yo, y hubo hermanos que vinieron y nos traían comida, no porque fuera una asignación,
sino porque les nacía hacerlo. Entonces creo que esa ofrenda es muy grata ante los ojos de Jehová y no tuvo que ser ni día de reposo, ni día de ayuno, sino simplemente velar por la necesidad del otro. Así es, Gaby, muchas gracias. Eso es lo que realmente yo quiero que nos vayamos. O sea, el tema en sí no es el ayuno, el tema en sí es el espíritu del día de Yom Kippur. Si realmente estamos buscando reconciliación con Dios, entonces que sea genuino y que sea de la mejor calidad. Entonces es solamente acto reflexivo personal, no de cómo está ayunando mi prójimo, no de cómo nos piden que ayunemos. Ese ya es para otro tema. Pero sí que pensemos si realmente si nosotros estuviéramos en esos días y nos dijeran, ok, vamos a celebrar un Yom Kippur en año de jubileo, ¿estaríamos dispuestos a dejar ir al siervo? O vamos a decirles, te dejo ir un año, te vas de vacaciones y regresas y me sigues sirviendo. Ajá. Porque recuerden que esto ya no es, esto es definitivo. O sea, si alguien, incluso si alguien compraba algo a su prójimo, una parcela, vacas, y de alguna manera ese bien material no había sido consumido, tenía que devolverlo. Entonces, imagínense, es despojarnos de nuestras propiedades que supuestamente adquirimos de forma justa. Entonces, hasta ese nivel es lo que significa un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Por eso les decía al principio, el arrepentimiento no es suficiente para tener perdón. Para poder tener perdón de los pecados de Caret, es arrepentimiento más corazón quebrantado y espíritu contrito. Pero desafortunadamente nosotros como santos de los últimos días confundimos estos términos y decimos que un arrepentimiento es eso. Pero va más allá. Es realmente rebajarnos, o sea, que nuestras propias vidas se vuelvan un sacrificio hasta las cenizas. Y ahorita vamos a ver por qué tiene que ver las cenizas. El último tema, pues, es el de la vaca roja. En Números 19 se explica todo el proceso del sacrificio. Y bueno, como les decía, es algo que para muchos es casi nuevo el concepto, a pesar de que pues, lleva casi más de 3.000, no más de 5.000 años escrito. Eh, el concepto para muchos cristianos es nuevo, porque es algo de lo que no se habla porque no se entiende. En primer lugar, todos los sacrificios son machos cabríos, corderos o carneros, pero este es el único sacrificio en el que se pide una vaca y tiene que ser roja, tan roja que tiene que ser perfectamente roja. Esta imagen que vemos en pantalla es del año 2018. Este judío estaba muy emocionado porque en su ganado apareció esta vaca roja. Desafortunadamente fue descalificada porque se le encontraron más de 2 pelos negros. Entonces, imagínense hasta qué nivel tenía que ser perfectamente roja. De tal forma que entonces la vaca roja es una representación perfecta de Jesucristo, de alguien que tiene Juan, que ser perfecto. yo, Sí. yo leí creo que eso, pero no lo entendí. Yo dije, ¿a qué se refiere? A ver, ahorita que me lo expliques. Ok, bueno, esperemos que nos dé tiempo. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 13, el apóstol Pablo hace referencia a la sangre de la vaca. Y lo mismo pasa en Hebreos capítulo 13, versículo 11, donde nos habla que esta vaca era un animal que era sacrificado fuera fuera del tabernáculo. Entonces, recuerdan que hablamos de que todos los sacrificios se hacen dentro del tabernáculo. Solo hay 2 que no se hacen en el tabernáculo. Uno es el sacrificio por las personas leprosas.
Ahí es donde el sumo sacerdote sale hasta donde están refugiados, y entonces ahí se ofrecen los palominos como sacrificio, fuera del campamento. Y en el caso de la vaca roja, eh, ya en los tiempos de Jesucristo, se hacía afuera de Jerusalén, pero existía un camino especialmente hecho para la vaca. No porque caminara la vaca por encima de ese camino, sino porque las personas que pasaban sobre ese camino no podían contaminarse con ningún cadáver, ni de animal, ni de persona. Tenían que llegar 100% limpios, o de lo contrario, la vaca era descalificada. Entonces, eh, esto obligaba a que pasaran por un camino especial. Se quemaba bueno, se desangraba a la vaca, ya que había muerto, entonces era consumida en el fuego, y ese camino iba en dirección hacia Jerusalén y en dirección hacia el templo. Ahora, esto eh, pues suena muy raro. A mí me hubiera gustado que hubiéramos visto todos los detalles, porque cada detalle de este sacrificio es alusivo al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Cristo tuvo que ser sacado de Jerusalén para poder ser sacrificado. Ahora, ¿cómo sabemos que no fue un sacrificio? Perdón, que fue un sacrificio y no un asesinato, porque así podría ser, o incluso un suicidio, que muchos también dicen, es que Jesucristo se suicidó también. Bueno, esto cumple, sabemos que fue un sacrificio porque cumple los requisitos de la vaca roja. Es decir, tenía que ser inspeccionado, eh, saber que era completamente perfecta, pero tenía que ser roja. Y si recuerdan, todos los machos cabríos tenían que ser blancos. Entonces, si el blanco representaba la pureza, ¿el rojo qué representaba? El pecado. Exacto. Entonces, esto significaba que Cristo, aun siendo perfecto, tenía que llevar el pecado en él para poder entonces ser sacrificado. El detalle es que quien autoriza este sacrificio es el sumo sacerdote. Y en los evangelios sabemos que el sumo sacerdote lleva a Cristo ante Poncio Pilato y después ante Herodes para que ellos lo mataran. Sin embargo, para que se cumpliese la profecía, es devuelto nuevamente al sumo sacerdote, el cual nos dice el Evangelio que todos los principales de los sacerdotes instigaron al pueblo para que gritaran, crucifícale. Y entonces, quien autoriza la muerte de Cristo fueron los sumos sacerdotes. No fueron los escribas, no fueron los fariseos, sino fueron los suyos, la casta sacerdotal, quienes matan al Mesías. Y esto es lo que representa la vaca roja. Como les digo, hay muchos símbolos dentro de este sacrificio. Se habla de un hisopo, se habla de una tela roja, se habla también de que es consumida hasta las cenizas. Y bueno, ¿qué significa eso? Y es la razón por la cual yo les había pedido que ustedes aprendieran esta palabra, la palabra Deshem, que significa ceniza. Cristo fue molido por nuestros pecados, y molido significa así prensado hasta la ceniza, eh, a causa de llevar sobre sí los pecados de algunos. Ojo, los pecados de algunos, no de todos y tampoco todos los pecados. Pero él llevó los pecados de algunos, pero aún así él tuvo que descender hasta las profundidades de la tierra. ¿Por qué razón? El libro de Mormón nos enseña que lo hizo por condescendencia, perdón. Es decir, él tenía que descender hasta por debajo de nosotros para saber por qué sufrimos.
para saber por qué pecamos, para saber cómo socorrernos. Por eso es que Él se convirtió en nuestro intercesor. Por eso Él hace Yom Kippur en el cielo, con nuestro Padre Celestial, porque Él nos comprende, sabe qué es lo que causa que nosotros lloremos, que nosotros tengamos dolor en el alma, y nos entiende perfectamente. Y por ese entendimiento, por haber condescendido hasta las profundidades del abismo, Él nos entiende y nos rescata. Y eso es lo maravilloso de Yom Kippur, porque realmente podemos ver el amor perfecto de Jesucristo, y que ojalá nosotros pudiéramos también descender hasta las profundidades del abismo por el hermano al que amamos, por algún familiar, pero el Señor no nos pide tanto. El Señor simplemente nos pide perdonar. El Señor simplemente nos pide pedir perdón. No es mucho. Y dice la Escritura en Deuteronomio, no tenemos que ir al cielo para ir por la justicia. No tenemos que bajar al abismo para ir por los mandamientos de Dios. Los tenemos a la mano. Ya están dados. Falta que nosotros tengamos el deseo de hacerlo. Por eso es que es tan especial este tema. Y yo quisiera que nos fuéramos con este bonito sentimiento de saber que Cristo bajó hasta las profundidades, hasta hacerse ceniza. Pero así como ceniza representa todo el dolor y el agravio, también ceniza representa prosperidad. Eso es lo que significa. Y por eso lo importante de este sacrificio era la ceniza. Se nos ha acabado el tiempo, nos queda ya menos de un minuto, pero les pido que terminen con oración en casa, y ya la próxima clase estaremos viendo sus opiniones sobre este tema. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Cuídense todos. Gracias, hermano Juan. Gracias.